original. ¿Estás ready? Que ya va a comenzar. Ahora es momento de flipar. Queremos hablar aunque nadie lo pidió, sin saber de nada, con ganas de todo mezclar rara. Flow vasco y sabrosura mexicana. La neta ya no sé qué esperar, pero seguro me va a descolocar. Si tienes la piel fina, mejor deja de escuchar, que da igual, porque este es un podcast súper original. Nunca nadie hizo algo así. Esto sí que es súper original. Oh no, pero da igual, da igual. Este es el podcast. Hey. Hello. Estás escuchando un podcast súper original, una producción de House Arts, donde una mexicana Sharon Tibiamas y un vasco Iván Cantero narran cosas que les interesan lo suficiente como para ser contadas aquí en este podcast, en la comodidad de su hogar, en el capítulo 42. Y a punto de ir cerrando nuestra temporada. Ya os vamos avisando que la semana que viene tendremos un programa más, y luego ya veremos un poco por dónde nos llevan los derroteros. Vamos a considerar fin de año, nos vamos a tomar unas vacaciones de Navidad. Sí. Y fin de temporada, ¿no? También, que es una temporada larga, ¿eh? 44 episodios en un año está bien, ¿eh? Bueno, pues yo no sé si exactamente temporada larga, o sea, de fin de temporada, pero pues no podemos grabar en un par de semanas, así que... Sí. Bueno, intentaremos hacer algo en México, pero no prometemos nada. Vamos a, a ver qué se puede hacer. si podemos hacer algo más... Ojalá. Más casero todavía. Más casero todavía. Es, más en movilidad, ¿no? Sí. Nómada. En movilidad, nómada digital. Podcast nómada. Tienes quinoa por ahí, que es lo que comen los nómadas digitales. Bueno, pues hoy os traigo una historia que, sinceramente, creo que es una historia con la que he dado la chapa a Seren alguna vez. Uh-huh. Creo que he dado la chapa a mis amigos bastantes veces. Es una historia que me fascina y que prácticamente desde que empezamos el podcast llevo diciéndote, yo quiero hablar de este tema, pero no, yo creo... Sí, así lleva casi un año. Así que casi un año después, 42 semanas después de que como yo empezásemos... quiero hacer un episodio de Bukowski, yo también de hace mucho, pero creo que no estoy chingando todavía, ¿no? tanto. Sí. Pero yo este tema lo quería tratar porque le tengo mucho cariño. Y para hablar de este tema nos vamos a ir hasta la Segunda Guerra Mundial, que igual es uno de los temas más manidos por la cultura pop, ¿no? O sea, ¿Más qué? Más manidos, más toqueteados y más tratados, ¿no? O sea, se puede decir que es súper original también, casi, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial Pues no sé es súper original, ¿eh? Es como decir antes y después de Cristo. Creo que muchos contextos se basan en un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Un poco antes de la primera. Sí. O sea, como un punto de referencia en la historia. La Segunda Guerra Mundial además tiene una cosa que tiene como una narrativa impresionante y como muy curiosa, ¿no? O sea, está el malo villano total, que lleva su ejército con unos trajes así como muy siniestros. Está la épica del héroe que es derrotado pero vuelve con aliados. Está el aliado siniestro que podría ser Stalin, ¿no? O sea, hay un montón de elementos. La bomba nuclear, ¿no? Como ese arma definitivo, la estrella de la muerte. Incluso hay historiadores que hacen referencias a que Star Wars copió cierta épica de la Segunda Guerra Mundial para sus historias. Y bueno, tiene en parte su sentido. Y no nomás de esa, ¿no? Star Wars y de... ¿Cómo se llama la otra peli que imitó, que supuestamente copió todo? Se me fue el nombre completamente. ¿Star Trek? Se me fue el nombre ahorita. No es Star Trek. Es la otra que, de hecho, Jodorowsky fue el que hizo todo el... Dune. Ajá, que es el que copió más. Okay. Creo que copió más de ahí que de la Segunda Guerra Mundial. puede ser del guión, ¿no? Sí. Bueno, pues realmente la historia de la Segunda Guerra Mundial es una historia fascinante, de todas conocidas, pero si nos centramos en España,
ahí a los que son de aquí, muchos dirán, bueno, pues España se mantuvo neutra en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Guerra Civil, Franco se alió con Hitler y le dijo que no iba a participar en la guerra, pero que tampoco le iba a poner freno en sus planes, ¿no? Iban a ser como un poco aliados. Y ahí quedó la cosa. Pero, eran compis, ¿no? Eran compis, sí. Dicen que Hitler se reía un poquito de Franco. Hitler. Se reía un poquito de Hitler. Yo lo voy a llamar Hitler. Pero la verdad es que existe una historia poco conocida en España sobre unos combatientes que participaron en todas las épicas batallas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Estamos hablando de gente españoles que tuvieron participación activa en África, en las batallas de África, que desembarcaron en Normandía, que liberaron París y que pudieron llegar hasta el mismo puto escondite de Hitler una vez terminada la guerra. Y es que hoy, señores y señores, vamos a hablar de la Compañía 9, de la 9 Compañía, o como yo les he querido llamar, los malditos bastardos de España. Los malditos bastardos. Que me encanta. Sí. Sí. Vais a ver que esto es una historia bastante curiosa, llena de venganza, llena de bravery, me sale así, de valentía, ¿no? Esto es una hazaña épica impresionante. Y aunque, bueno, vamos a hablar de guerra y vamos a hablar de bandos y la guerra civil en España todavía pues provoca ciertos restos, no me voy a centrar tanto más en la política, aunque sí que tocará hablar un poquitín, aunque sea de refilón, sino más en la épica de la batalla y de la hazaña que hicieron pues estos 150 tipos que marcaron historia, la 9 Compañía. Vale. Nos vamos al final de la Guerra Civil de España, 1939. ¿Hay fotos de los 150? ¿Eh? ¿Hay fotos de los 150? Hay alguna foto, sí. Hay alguna foto. ¿Dónde se ven todos? Sí, todos ahí juntos, ahí como formando, sí, antes de partir hacia lo más heavy. Pues estamos en 1939. La Guerra Civil termina y muchos del bando republicano tienen que exiliarse hacia Francia o pillar barcos, intentar ir al norte de África en busca de un exilio. Y bueno, pues los que cruzaron a Francia pues fueron recibidos básicamente en campos de concentración. ¿Vale? Algo que ahora, a día de hoy, parecería impensable. Cuando los exiliados de republicanos y un poco pues anarquistas, comunistas y tal, en Francia fueron recibidos muy mal. Prácticamente los un pariente tenía como un registro así que estabas afirmado. Sí, de hecho, hoy puede que refilemos ahí un poco con tu familia, si me das permiso. Sí. Bueno. Ok. Bueno, pues parte de estos exiliados de la Guerra Civil, pues toda la parte norte de España, se fueron a Francia. Se cree que hubo una cantidad de inmigración de unas 500.000 personas que fueron, pues básicamente dejadas a su suerte y tratadas como auténticos esclavos y con vigilancia de la legión extranjera, con camerunenses y soldados africanos que no tenían ningún escrúpulo. Y les dejaron ahí prácticamente en las playas, con lo puesto y comiendo agua y pan duro, básicamente. Y así estuvieron muchísimos meses, ¿vale? Los que tampoco corrieron mejor suerte, la gente del Mediterráneo que agarró un barco y se fue hacia el norte de África, hacia Argelia, otras colonias francesas, donde básicamente les hicieron lo mismo, pero en campos de trabajo. En campos de trabajo, en unas condiciones en el desierto pues extremas, a 50 grados, tal. Bueno, muchos de los que emigraron, evidentemente, fueron excombatientes de la Guerra Civil que salieron con lo que tenían porque sabían que si se quedaban en España pues les iba a ir muy bien. Les iban a fusilar. Así que cuando la cosa se empezó a poner fea en Francia, cuando los nazis deciden empezar a invadir Francia, los españoles les dan varias posibilidades. Bueno, aquí en los campos de concentración me estáis molestando. Estaban todos llenos de sarna, todos desnutridos, piojos por todos lados. Entonces les hacen como una propuesta. Tenéis primera propuesta, volveros a España y ahí lo que os pase. Muchas mujeres, muchos niños volvieron a España porque, bueno, pues el franquismo les perdonó. Pero los hombres tuvieron que decidir. O bien entre quedarse ahí o luchar o regresar a España, que a lo mejor los fusilaron. Les fusilaban, sí. Entonces les dieron la opción de subir al norte de Francia
a defender la línea Maginot, que fue como una línea de defensa que hicieron los franceses pensando que iba a ser la puta polla y que prácticamente en una semana estaba derruida. Francia tiene una historia de derrotas importantes. De que pues, no es muy buena la estrategia bélica. Y a los otros españoles les ofrecieron servir en la Legión extranjera. Entonces los llevaron a la Legión extranjera a combatir contra las tropas alemanas que estaban pues, en África también. Uh-huh. Y así que nuestra historia comienza con esta gente que viaja hacia campos del norte de África, donde bueno, pues, se juntan en unas compañías del ejército todavía perteneciente a Francia, ¿no? que bueno, fue derrotado rápidamente, pero como Francia tenía grandes partes de África también dominadas, pues luchaban allí y desde su propio ejército empezó a haber escisiones, ¿vale? Una vez que Francia es derrotada, los que habían ido al norte tienen que huir a Inglaterra, tienen que ir a Dunkerque y les tienen que sacar de allí. Y los demás pues se quedan combatiendo en la Legión extranjera. Pero no estaban nada contentos, porque estos hombres habían ido a luchar contra los nazis. Y cuando os digo que la Compañía 9 eran los malditos bastardos, es porque si algo les movía a esta gente era el sed de venganza, porque los nazis habían machacado España. Prácticamente todo el armamento que le habían dado a Franco eran los alemanes. Los alemanes utilizaron España... ¿Con lo que vencieron en la Guerra Civil? Uh-huh. Como campo de pruebas utilizaron España. Toda la aviación, todos los bombardeos, el armamento alemán se probó en España para luego ser utilizado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Eso creo que me comentaba Labia, que se metían bajo tierra cuando sonaba una... Sí. Los bombardeos eran constantes. Ajá. Y en la zona de Cataluña, de donde eran tus... cada rato. Uh-huh. De hecho, en estos libros y últimos diarios que quedan de los exiliados, se habla abiertamente de Le Messic, que es un barco que viajó creo que 4 veces a México, cargado de los inmigrantes que se decidieron que podían tratar o tener algo de burocracia o algo de representación política en el extranjero. Y ahí, pues, ahí está... Yo pensaba que había hecho un viaje nada más. Igual alcanzó a hacer más. Sí, creo que hizo 3, si no me equivoco. El MSIC se refiere también en un par de libros que lo hundieron en uno de los regresos de México. Después de que llegaron mis bisabuelos ahí fue cuando lo hundieron. Sí. Los submarinos alemanes que... madre mía, morir ahí torpedeado por un submarino también tiene que ser jodido. Pues no, bueno, quién sabe, supongo que iba con carga o algo así. Igual ya no... Iba con... Sí. ¿Cómo se llama? Con pasajeros. Con pasajeros. Bueno, el caso es que lo que movía a toda esta cuadrilla de españoles era la sed de venganza, porque habían sufrido malos tratos por parte de los alemanes durante la Guerra Civil. Muchos que habían combatido en Asturias se encontraron directamente en campos de concentración de nazis en España y les tenían un asco terrible, una venganza. Entonces, Francia les da la posibilidad de luchar, pero ellos no están muy convencidos porque ven que el ejército de Francia es un ejército perdedor, ¿no? que se alía, que hasta hace 2 días se estaba medio aliando con los nazis y ahora que les están invadiendo no saben cómo actuar, ¿no? Entonces, lo único que les hace moverse es la sed de venganza y las ganas de destrozar a los nazis. Y cuando digo destrozar, es destrozar. La primera misión que les mandan a los españoles, antes de ser la Compañía 9, incluso antes a estos españoles que estaban en la milicia francesa, en la Legión extranjera, les llevan a combatir contra los Afrika Korps de Rommel, que es uno de los generales estrellas de Hitler y uno de los mayores hijoputas de toda la Segunda Guerra Mundial. Y allí se tienen que enfrentar con un armamento que roza lo ridículo. Armas de la Primera Guerra Mundial, del 1914, equipación prácticamente sin blindaje, fusiles de estos de un tiro que van con una bayoneta. Y los españoles pues les ponen de carne de cañón. Los ponen para adelante, venga, vosotros tenéis que combatir. Bueno, dicen todos los diarios, y sobre todo el diario de un general inglés, que nunca había visto a nadie tan indisciplinado como los españoles, que se saltaban las órdenes, no sé saber si porque no entendían bien las órdenes o porque se la sudaba la polla todo, pero lo que era
algo directo, o sea, apenas tenían munición, iban hacia los alemanes, los atravesaban con las bayonetas, prácticamente ganaron un asalto, el asalto del puerto de Bizerta, a bayonetazos. Se cargaron a miles de nazis a bayonetazos. Lo hicieron gildas. Fresquísimo, ¿vale? Estos españoles, que empezaron a ganarse el respeto de los mandos, tenían la costumbre de pelearse contra todos los prisioneros, hacerles putadas a los nazis que capturaban, o cuando les mandaban a pescar, para no perder tiempo y tener algo más de rato libre, pescaban con granadas, ¿no? Veía una granada y todo lo que saliese para la buchaca. Vale, aquí llega un personaje importante, que es Philippe Leclerc, ¿vale? Leclerc era de la resistencia francesa, fue de Gaulle cuando los nazis invaden Francia. Hay un general que se exilia a Inglaterra. Leclerc. ¿Por qué me suena ese apellido? Hay un supermercado aquí. No, pero no, en Francia es un tipo súper conocido, vamos. Habrás visto calles o alguna estación que se llame así. No, algún personaje, no sé si en alguna me suena así, como el apellido de alguna cosa así de ser Leclerc. Bueno, pues Leclerc era un tipo que... Si alguien sabe y lo pone. Que de primeras, en cuanto De Gaulle dijo que necesitaban una resistencia, que Francia necesitaba una resistencia, pues se apuntó el primero. Y se fue él solo a África y fue intentando cambiar el parecer de todas las colonias africanas de Francia, peleando con africanos, con gente del Chad, con gente de Camerún y pasando por toda la África negra y prácticamente haciéndoles unirse a su bando y que peleasen todos estos africanos a favor de Francia. Cuando llega a Túnez, conoce a los españoles y se queda impresionado con ellos. O sea, se queda impresionado con la mala leche que tenían los españoles. Eran unos tíos muy duros y estaban encabronados. Estaban encabronados y solo querían venganza. ¿Vale? Entonces... es como la mejor forma de ir a guerra, ¿no? Con ganas de venganza. Sí, eso es. Qué traumadito vas a quedar ya. Aquí tenemos un momento muy importante, es que entran los americanos en la guerra, ¿vale? Entonces los americanos deciden apoyar a los franceses y les dotan de armamento de primera generación, ¿vale? Les dan blindados, armas cojonudas, equipación buena, todo material de última tecnología de por aquella época, ¿vale? Y entre ellos, pues... Los tanques inflables también. Unos tanques... No, unos tanques inflables, no. Estos disparaban bastante. Bueno, aunque algunos tenían algunos fallos, ¿no? Pero... En algún lugar hicieron esa estrategia, ¿no? De unos tanques falsos para engañar a los... Sí, que hinchaban unos tanques, ¿no? Y se reventaban, sí. Bueno, pues estos muchachos, los españoles, les llama la atención el Philippe Leclerc porque Leclerc habla de libertad, habla de república, habla de liberar Francia y ven como una esperanza en la que si ellos se unen con Leclerc pueden liberar Francia y después España, ¿vale? Hacer como una venganza contra Franco, ¿no? Entonces, pues desertan de la Legión Francesa regular y se unan a los grupos de Leclerc y pasan a ser de su compañía. De los contras. Eso es. Ellos iban a ser al principio una tropa de asalto, pero porque los más valientes, los que Leclerc tenía más afinidad por ellos, eran los africanos. Pero, aquí viene un giro loco de los acontecimientos, los americanos no querían negros en sus fuerzas armadas. No querían negros liberando Europa. Claro. ¿Vale? No me sorprende nada. Entonces, estos soldados que habían hecho unas campañas militares impresionantes, prácticamente se tuvieron que volver con lo opuesto. Y es algo que Leclerc siempre estuvo como muy encabronado porque le hicieron esa jugada. Pero los que heredaron todo ese equipamiento y ese poder militar fueron los españoles, que pasaron de ser unos perdedores en la guerra nacional, en la guerra de España, con equipación de puta pena y tal, pero de repente se convirtieron en unos tíos que tenían muchísima experiencia, muy mala hostia, insisto, muy mala hostia. Y buen equipo. Y buen equipo. Entre ellos, pues les dieron los que serían sus armas más conocidas, los half-tracks. Un half-track es como un camión que tiene las ruedas de adelante como camión y la parte de atrás como si fuese un tanque, con oruga.
Sí. ¿Vale? Y va blindado, tiene como un blindaje ligero, o sea que te defiende de tiros, metralletas, algún boost, pero bueno, de un cañonazo pues no te bueno, libra, ¿no? tanto. Pero lo que tiene es que corre bastante para ser un sí, más que un tanque normal. Bastante más, eso es. Entonces, pues bueno. Sí, los he visto. Sí, eso son... Explica que es mala hostia, güey, porque mala hostia. Bueno, la mayor parte de la gente que lo escucha es en México. De mala acá, hostia. Pero mala hostia, me quedé pensando cómo se... Estar emputadísimo. Sí, pero bueno. Sí, estar emputadísimo, o sea, enfadado con el mundo y con esos putos nazis que les habían hecho la vida imposible, que les habían llevado a pasar miserias, ¿no? Toda la vida. Ten en cuenta que estos chavales, ninguno llegaba, o si llegaban, a los 20 años todos, ¿eh? Eran chicos muy jóvenes, muy jóvenes, que habían visto morir a sus hermanos, se habían separado de sus familias, todo. O sea, perdieron todo. Una visión tristísima. Sí, y aparte probablemente sin nada que perder, ¿no? O sea, ya en modo berserker. Eso es. Imagínate, pues a esta gente les dan estos half-tracks que se hicieron como su símbolo de poder, ¿vale? Camiones rápidos, con buena posición de tiro, podían dormir dentro. Dicen que algunas veces se agarraban unas buenas borracheras también ahí después de las batallas dentro, ¿vale? Tenía ahí ametralladoras ligeras, podían disparar granadas desde dentro, bueno. Y a estos half-tracks les pusieron los nombres de las batallas que ellos que habían perdido en España. Les pusieron la Guadalajara, Brunete, Vilchite, Ebro, Guernica, Madrid, Teruel, y luego también pues llamaron a uno España Cañí y uno Don Quijote, que fue el que sobrevivió a todas las putas batallas de esta qué irónico. gente. Sí. Molinos. Luego también les dieron... gigantes. Sí. Luego les dieron también esos tranques, que eran los que usaban los americanos, los Sherman, que es la película de Brad Pitt, que va en un tanque ahí en la Segunda Guerra Mundial, pues va en uno de estos. Pero a los españoles estos no les molaban tanto. Decían, bueno, que los conduzcan otros, ¿vale? Porque decían que tenían como varios puntos frágiles, entonces les disparaban y era muy fácil que luego les echasen ahí gasolina dentro, que les quemasen y que pudieran morir dentro. Entonces, bueno, no les molaban tanto. Y luego también les dieron como última opción jeeps, ¿vale? Jeeps que eran muy rápidos, nunca se había visto un jeep hasta esta época en el mundo. Y aquí iba pues el capitán Dron, que era el jefe. Pero los jeeps no surgen también a partir de la Segunda Guerra Mundial. Sí, igual que los aquí, en África, bochos. Sí, se hicieron para África, en realidad, para estos combates en África, para las dunas del desierto, para terreno. ¿Y los bochos? Los bochos yo creo que se hicieron más pensando en... Pero yo creo que el bocho es posterior, ¿no? No, es de los dicen 40. Dicen que también lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Porque pues no necesitan agua. Pero sí, pero sería más igual para coches de ciudad, ¿no? No lo sé, tendría que mirarlo. No. Tendría que mirarlo, no lo sé. Creo que si fueron completamente... Digo que no necesitan agua, o sea, son un coche que aguanta en condiciones extremas. Bueno, pues los jeeps los usaban básicamente los capitanes, los generales, un poco de reconocimiento, porque si algo les molaba a los españoles de este general, de Leclerc, es que iba en primera fila él también. Y se ponía en la batalla como uno más. Entonces eso les molaba, ¿no? Claro. Estaba tan loco como ellos. Y al coronel Dron, que le hicieron el encargado de la 9 compañía, que le dijeron, bueno, estos son españoles, son muy difíciles de dominar, tienes una compañía prácticamente de 160 personas, 150 son españoles, muy difíciles de dominar, pero el capitán Dron, que era un tío que también le echaba huevos y que era muy republicano, pues estos tíos le respetaron. Los españoles pintaron banderas de la República en sus tanques, llevaban unas banderitas dentro de los uniformes, no igual a la vista, pero las llevaban. Y en los jeeps habían puesto una banderita pequeña de España republicana con una calavera que ponía Mort aus Kongs, que es como muerte a los pendejos o muerte a los gilipollas, más o menos ahí, en plan ahí. Y con eso iban encabezando ahí la expedición, los Kongs. Bueno, pues una vez que se junta la 9 compañía, que Leclerc hace su segunda división blindada y asigna a Dron la 9ª compañía y tiene a estos 160 personas, de entre ellos 150 españoles, viajan hasta Inglaterra para preparar el asalto de Normandía. Dicen que esos momentos que fueron muy buenos, que llegaron allí, que por primera vez encontraron el relajo. Dice que cuando llegaron a Inglaterra,
pues que todo el mundo le recibió súper bien, que las inglesas, bueno, dicen que las inglesas se volvían locas con los españoles ahí, que tal, o sea, lo relatan todo como súper, ¿no? Como súper épico. Uh-huh. Y que se agarraron un rebote de la hostia porque no les pusieron en primera línea en el desembarco de Normandía. A ver, estos tíos querían ir, como en la película del soldado Ryan, que bajaban ahí en primera línea y que estaban los alemanes ahí machacándoles y todo eso. Pues ellos querían eso, pero no les dejaron. ¿Por qué? Porque iban con los tanques, con todo eso, y era material sensible, entonces tenían que entrar una vez que ya todos hubiesen tomado las playas. Así que tardaron un poquito. Esto fue en el desembarco de Normandía, fue, si no me equivoco, en julio, y esto fue como un mes después, ¿vale? En agosto del 44. Y allí llegaron, bajaron y formaron parte de la última línea del desembarco de Normandía. Y aquí pues empieza a verse un poco todas estas hazañas de los malditos bastardos, porque los españoles desobedecían o se tomaban muy a ligera las órdenes, ¿no? Hay un personaje que se llama Miguel Campos, que fue un combatiente canario de la Guerra Civil, que terminó en la 9, que una vez le mandaron como adelantarse por la noche y examinar el terreno. Se fue con 3 tipos y cuando volvió tenía 129 prisioneros, 13 vehículos de última tecnología alemana robados y todas sus armas, ¿vale? ¿Cuántos prisioneros? 129 prisioneros. ¿Con 3 vatos? Con 3 vatos. Les pilló por sorpresa y se los llevaron a todos. También liberaron a 8 americanos que les ayudaron también a transportar a los 129. ¿Vale? Lo que hacían con los prisioneros, los de la 9, tanto en África como en Europa, era traficar con ellos para con los americanos. O sea, ellos daban prisioneros alemanes a cambio de que les diesen mejores armas, dinero, comida, uh-huh, o que les hiciesen tuneos en los vehículos, más blindaje, más cosas así. Entonces, la 9 se destacaba porque eran cuando secuestraban, cuando tomaban capturados de prisioneros, los traficaban con ellos un poco ahí en plan pues para salirse con la suya. Y decían que aunque tiene mucha épica la historia de la 9, pues que con los prisioneros eran bastante culeros ellos también. Bueno, tenían, o sea, era como esos como el de malditos bastardos, ¿no? Que les ponían la esvástica ahí en la frente. Sí. No sé, yo me lo imagino casi así. Porque les quitaban el cuero cabelludo, ¿no? Scalps. Sí. Hasta ese momento, bueno, todo parecía como... Bueno, pero también los españoles, ¿en qué momento histórico fue que también que se mutilaban muy cabrón entre... ¿Quién era? ¿Con los franceses? ¿Los franceses sí, y los españoles? Los franceses, la guerra de independencia. Ajá, que los quisieron invadir, pero que hay imágenes muy cabronas de los franceses cortando la mitad. Es que ahí la bayoneta funcionaba mucho y el sable funcionaba a todo lo que daba la máquina, ¿eh? Sí, las ilustraciones son heavies. De Goya, ¿no? Las de Goya, sí. Que los empalaban y todo así como muy, este museo que vimos de Goya en Zaragoza, uh-huh, hoy recomendadísimo, porque es una obra de Goya no tan conocida. Y son los horrores de la guerra y se pueden ver la guerra de los españoles contra los franceses. Son puros grabados. Son grabados, uh-huh, sí, pero son increíbles y con una crudeza. Y muchos, son muchísimos. Uh-huh. Está muy... Te toma un rato verlos, están muy crudos. Muy bonitos, muy crudos y te hacen pensar, ¿eh? Porque, madre mía, son duros de cojones. Sí. Bueno, si quieres sangre, Cheren, aquí ya llega el momento en el que ya están los españoles dentro de Francia, liberando Francia, y les dan la misión de ir poco a poco enfilando hacia el norte, hacia la capital, y llegar a Estrasburgo, que era un poco la frontera con Alemania, ¿vale? Y liberar así todo Francia. Uh-huh. Leclerc decía que su sueño era liberar Estrasburgo. Entonces se encontraron con la batalla de Cuche, que aquello fue una carnicería impresionante, ¿vale? A la 9 la utilizaron como vanguardia, fueron con sus half-tracks, con sus camiones orugas, y esa zona, ese pueblo, está tomado completamente por nazis y concretamente con las escuadrones de élite de las SS, que eran lo más de los alemanes. La batalla fue terrible, hubo bastantes muertos de la 9, hay constancia de que murió Joan Castell, Constant Puyol, perdón. Varios de miembros de los que más documentación hay de la 9 murieron en ahí o cayeron heridos.
Y ¿Cuántos quedaron? de la 9, no, todavía quedaron 100 y pico, ¿vale? Todavía había bastantes. Pero esa batalla fue súper dura. La salvaron porque prácticamente la habilidad al volante de los españoles con los half-tracks les sacó de todos los apuros y que pudieron, pues bueno, básicamente masacrar a todos los nazis. En ese momento, los generales, tanto de Gaulle como Leclerc, dicen, bueno, pues ya que estamos aquí, que hemos derrotado a la peña más dura de las SS y tal, París es lo siguiente, tenemos que irnos a París. Pero los putos yanquis les dicen, no, vamos para Alemania, que hay que conquistar, no vamos a parar París. No. Y los franceses desobedecen las órdenes. Dicen, no, Francia, París tiene que ser invadida y tiene que ser liberada por propios franceses, ¿vale? Así que mandan una cabecilla española con unos half-track de estos que corría bastante para que fuese a París, porque hay noticias de que ahí en la resistencia de París, la gente del pueblo de París, estaba empezando a rebelarse y que había un ambiente suficientemente bueno como para que llegase ahí alguien y poner orden. Así que mandan al half-track español, que sigue a un tío, a un armenio que andaba por ahí con una moto hecha una mierda y tal, y dice, yo sé dónde está la resistencia, veniros para aquí y tal. Y se van hacia París y, para su sorpresa, pueden entrar sin demasiado problema. ¿Vale? París estaba tomada por nazis, pero ellos llegan al ayuntamiento donde está la resistencia y un tal Amado Granel, que fue un combatiente de la 9, se presenta allí y tal, y está la prensa y le sacan fotos y todo, y sale la prensa en las primeras planas de todo el mundo como liberador de París. Pero nunca se dijo que era español. Claro. Los franceses dijeron que eran francés y los ingleses dijeron que eran inglés. Entonces, como que ahí empieza a ver un poco lo que iba a pasar con la 9 compañía, que iban a pasar un poco desapercibida en. Sí, que cada vez se va a adjudicar el triunfo, ¿no? O sea, eso es. Pues como en todas las historias. Sí. Al día siguiente, toda la 9 entra en París junto con otras tropas francesas y liberan, bueno, no después de un montón de combates intensos, ¿no? Porque aquello estaba súper jodido. Y aquí es un poco lo que cuenta la leyenda urbana, ¿no? Que Hitler llama a sus combatientes a París y les pregunta, ¿está ardiendo ya París? ¿No? ¿Arde París? Y le dicen, no, amigo, acaba de ser liberada por unas tropas españolas rojas. Rojas, sobre todo. Más énfasis. Rojas. Sí. Énfasis en rojas. Bueno, pues de ahí todo es una fiesta, ¿no? Porque, claro, oficialmente París queda liberada de las fuerzas nazis y, bueno, pues una super fiesta. Los españoles escoltan y van en primera fila en el desfile. Y si os fijáis en las imágenes del desfile de la liberación de París y de Francia, veréis que hay tanquetas donde pone Don Quijote, Madrid, Guadalajara, que se ven algunas repúblicas. Sí, algunas me enseñas una foto que se ve muy republicanas. Sí. ¿Y si crees que está inspirado en Glorious Bastards en este escuadrón? Pues no lo sé, pero podría perfectamente, ¿no? Porque es que lo que os digo es que, además, en las declaraciones que hacen ellos es de vamos a ir a París, vamos a liberar París y los vamos a reventar, los vamos a matar a todos. O sea, su motivación era la venganza y luego, ya que estemos en París, entonces nos volvemos para España con el equipo que tenemos ahora y la reventamos, matamos a todos los nacionales también, ¿no? Era un poco como su visión. Lo que quieren hacer. Eso es. Cuando llegan allí, de repente se dan un baño de realidad. Y es que los mandos franceses les dicen que tienen que continuar para el norte, que todavía no es momento de ir a España a combatir con Franco, que todavía tienen que... Que tienen cosas que hacer todavía. Sí, todavía tienen que echar a los nazis, porque París está bastante al norte, pero todavía queda Alsacia y el norte de Francia, que es una zona además muy fría, muy fría. Llegan a Estrasburgo, lo consiguen y de ahí ya tienen que pasar a Alemania. Se ven en una situación en la que ya no pueden dar marcha atrás. Entonces se encuentran en invierno del año 44 en Alsacia a 20 grados bajo cero, que tenían que mear muchas veces en las ametralladoras para que no se congelasen. En unas situaciones súper jodidas en las que muchos de la 9 mueren de frío, mueren en los combates que se habían estancado en las trincheras. Y bueno, pues en un desastre, a morir, entonces. En un desastre militar, claro, estos iban siempre a la vanguardia y no decían nunca que no. Una vez que entraban en bucle, iban para adelante.
pero de los 144 que quedaban vivos, 97 fueron heridos gravísimamente, muchos murieron a posteriores, y solo quedaban 40 operativos vivos, ¿vale? Pero ahí queda un poco como lo último, y es que estos tíos eran incombustibles. Llega el último año de la guerra, llega el año 45, solo quedaban 16 españoles de la compañía, 16, de casi 150. Y les hacen llegar a Berchtesgaden, o el nido del águila, que era como el refugio de Hitler, ¿vale? Hitler se había suicidado un día antes, pero había que tomar ese sitio, que es donde, si ves los documentales de la Segunda Guerra Mundial, que suele estar así como unas montañitas, Hitler con su esposa y tal, pues llegaron allí. Y pues después de... Ellos dicen en los relatos que hay, en las documentaciones que hay, dice que fue la peor batalla, porque es en plena montaña, que hay que subir ahí bien súper duro, que es un sitro inaccesible. Pues supongo que por eso era el refugio. El refugio de sí. Hitler, ¿no? Pero no solo por eso, sino por contra quienes combatían. Porque ahí estaban peleando contra las juventudes hitlerianas, ¿vale? Todos los que habían... fuerza élite o cosas así. Pero no fuerza élite. Era la gente que reclutaban desde bien pequeños en campamentos, entonces estaban peleando con niños. Niños de 13, 14, 15 años, súper agresivos, con un armamento de la hostia que no daban tregua. Y los de la 9 los franceses que estaban intentando liberar ahí no querían matarles porque eran muy chavos, pero no dieron opción. Lo tuvieron que hacer, ¿no? Tienen que hacer. Entonces, las únicas muestras de arrepentimiento de todo lo que han hecho en los de la 9, ¿no? En esto es un poco por esta gente. Por decir, es que eran niños. Nos estaban disparando niños y nosotros allí aguantando los tiros y disparando a matar y tal, porque si no te matan, ¿vale? Y al final, pues muchos se rindieron, muchos otros se palmaron, pero llegaron al refugio de Hitler. Y ya que estaban ahí, pues que menos que un buen saqueito. Claro, pero Hitler ya se había... Hitler se había pirado a un búnker que estaba cerquita y se había suicidado allí, pero había salido por patas. Entonces se llevaron un reloj. Es lo que hace todo, pues, dictador, sí, y así, sí. ¿no? Ser súper valiente y suicidarse. Un soldado de la 9 se llevó un reloj de Hitler con las iniciales AH. Otro se llevó discos de vinilo. Uno se llevó las sábanas. Brindaron con un vino que tenía allí. Y bueno, pues ahí acabó la historia de la 9. Muchos de ellos siguieron convencidos de que, bueno, ahora nos van a decir que vamos a Francia y que nos vamos a Francia de nuevo para liberar España y que van a hacernos una compañía para liberar España. Pero la realidad es que para esos entonces los juegos geopolíticos europeos ya habían entrado en marcha y Francia, viendo un poco que se iban a crear dos bloques, el comunista y el capitalista, vio que Franco, aunque fuese un fascista, ya que fuese una dictadura, iba a mantener a raya el comunismo. Así que decidieron que no iban a atacar a España y que la Compañía 9 pues, pasaría a la historia por liberar Francia, por participar en todas las batallas épicas de la Segunda Guerra Mundial, pero fueron borrados de la memoria. Hasta el año 2014 no se les reconoció. Bastante tiempo. Sí. ¿2014? Sí. Espera, hasta el año... No, miento, hasta el año 2004 no se le reconoció. Pero esto fue en el 44. En el 44. ¿no? O sea... Vale, sí. Ahí en el hotel que... 60 años después. Sí. En el Ayuntamiento de París y en el hotel que hay al lado, que era el lugar donde estaba la Resistencia y donde llegó Armado Granel, hay una plaquita a los héroes de la 9 que se puso en ese año. Y que cuando estuve allí con mis papis... Yo te iba a decir que por qué no se rescató también esa información aquí en España, pero porque no estaba documentado, porque estaba Franco, ¿no? Y o sea, eso es. Franco pasó por alto totalmente toda esta historia. En la historia de los ganadores. Y se quemaron los documentos, ¿vale? Entonces muchos de los supervivientes no querían dar su nombre real, no vaya a ser que me hagan volver a España y todavía me fusilen. Sí. Que todavía esto hasta el 75 era una dictadura. Claro. ¿Vale? Entonces, pues muchos pasaron página, vivieron en Francia, volvieron a España y pasaron ahí con low profile toda su vida, ¿vale? Y bueno, pues lo jodido es eso, que hasta el año 2004 pues que no hubo un reconocimiento por parte de las autoridades, tanto en España como en Francia. Y quedó, bueno, pues ahora ya sabemos que existen.
Y bueno, pues para así como alguna otra curiosidad, en estos combates que tuvieron en Alsacia, en plena batalla, se encontraron un pingüino. Ahí por ahí, que andaba por ahí. Y lo adaptaron como mascota, así como todos los ejércitos suelen tener ahí una mascota. ¿Un pingüino en dónde? ¿Sí? Ahí, en estos sitios donde estaban abajo cero, ahí en el norte de Europa. ¿Vale? Y se quedaron con un pingüino ahí como mascota. Bueno, dicen que no duró mucho, pero que tienen fotos ahí con un pingüino. ¿No duró mucho? No, pues imagínate. Pues ¿Dónde se lo llevaron? Pues en la guerra no creo que haya mucha posibilidad de supervivencia, y menos por quiero ver animales. cuándo fue la peli de... ¿Cuándo salió la peli de Inglourious Basterds? Ok. Ya de primeras, mientras buscas ese dato, yo lo que voy a hacer es recomendar... 2009. Pues 2009. sí coincide un poco Pues cuando, coincide lo sí. reconocieron. Pues sí. Pues Dices sí. que lo reconocieron Pues en el fíjate, 2004 qué curioso, sí. y en el 2009 hacen esto. No sé. Pues puede ser vaya. una versión... Bueno, A ver, Tarantino ha hecho Tarantino. versiones gringas de... O sea, como para reivindicar cosas, ¿no? Sí. O sea, como que es lo último... Habían dicho que iba a ser algo de México también. Tarantino, por favor, que nos comente algo, ¿eh? ¿Sabes? Que nos diga. Que nos mande ahí al WhatsApp algo. Pero mira, antes de pasarnos al WhatsApp, que por cierto tenemos un audio por ahí, yo tengo que recomendaros, si os interesa esto, si os interesa la historia, si os interesa la Segunda Guerra Mundial o este episodio de la historia que ha quedado un poco oculto y queréis llenaros de datos correctos y con una narración perfecta, no como en este podcast, os recomiendo que os leáis el libro La 9 de Evelyn Mesquida, ¿vale? Este libro es delicioso, yo me lo he devorado, me encantó, o sea ¿Se que estaba leyendo en el kinder? Sí, eso es. Y es que de verdad, o sea, te emociona los testimonios de los combatientes, las miserias que pasan, la injusticia, o sea, es muy emocionante, está muy bien narrado, contiene entrevistas con los miembros de la 9 que Evelyn Mesquida les entrevistó en los 90 y a principios de los 2000. Y si no os mola leer, os recomiendo que os leáis un cómic que se lee en una tarde, que lo tenemos por aquí puesto aquí en la mesita, que se llama Los surcos del azar, de Paco Roca, que cuenta la historia de Miguel Campos, y que fue un combatiente de la 9, y muchas de las aventuras que vivió la tropa. Y está súper, súper bien. También vi un documental que se llama La 9 o Los olvidados de la victoria, que está en el canal Arte o está en YouTube gratis, y os lo recomiendo encarecidamente porque es una historia impresionante y que por alguna razón, lo que dices tú, o sea, se hizo Inglourious Basterds tal, pero por alguna razón no se les ha hecho ni una serie, no se les ha hecho ni... Bueno, no hay muchas series históricas. Sí, pero joder, es que esta historia da para una buena... Aquí es que hay lo series tiene de todo. entrepreneurs. Sí, pero de la Guerra Civil Española, todas las que quieras. Hay más. una de ETA también. Sí, por eso te digo que podría servir una buena película, una buena serie. Novelas hay alguna también por ahí, pero una buena serie, una buena película, con ese tono macarra de estos tíos así con salvajes. ¿Quién podría dirigir aquí en España una película así bien hecha? Uf, así? No, hostias, pues no lo sé. No lo sé, me pillas. Pero bueno, es que no sé, que alguien lo haga, Jóvenes directores ahí, recaudar dinero. Pidan una beca. Sí, vi ahí que alguien intentó hacer como un crowdfunding para hacer una serie web, pero que se quedó ahí un poco en el intento. De esta historia. De esta historia, sí. Pero yo creo que merece una película o merece algo más de épica, o que es por lo menos que se recuerden en la historia. Si tú eres profesor de historia y das clases de historia a niños, háblales de la 9, no me seas... Si no eres profesor también. Si te gusta la historia, coméntaselo a los chiquis. Le pasas este podcast o la documentación que os he comentado. Sí, pues mira, fíjate que dice que el título, o sea, que la película, bueno, no tiene nada que ver con los 9 exactamente, con la 9. Pero es como el título y el concepto. El título de Inglourious Basterds está basado en una película italiana del 78. Uh-huh. Bueno, es que también el buen Tarantino le gusta coger referencias a tope ahí, ¿no? O sea, sí, pero la película italiana se llama The Inglourious Basterds. Okay. O sea que es como un tipo, o sea, que será como un tipo remake que está inspirada en esa. Puede ser. Y luego también menciona que está basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Coño. Pero menciona la resistencia judía. Sí, claro. Tras las líneas enemigas, la operación Green Up, una misión real de ejército estadounidense en la que un grupo de soldados judíos y austriacos se infiltraron en los Alpes para recopilar inteligencia.
Bueno, sí, pero hay cosas que también, ¿no? Ese odio hacia el enemigo, ¿no? Ese odio hacia los nazis, pues está bien. Además, ¿Quién no va a odiar a los nazis? ¿A quién no le gusta patear a un nazi? Pues te sorprenderías que luego hay gente que está a favor, ¿no? Sí, o sea, sí. Poca. Es muy poca, claro que es muy poca. Oye, ¿y sabes que tenemos un audio que estábamos diciendo de nuestro WhatsApp? Del 672-851600. Oh, yes. Ya no sabemos, ¿eh? Ya no sabemos el número. 672-851600. Pues tenemos un audio. ¿Quieres oírlo? Yes. Nos lo manda Julen y nos dice esto. Un fuerte abrazo y muchas gracias a la pareja de moda de Gasteiz, de un podcast súper original. Me ameniza muchísimo el trabajo escucharlos. Saludos. Así que un abrazo muy fuerte. Yeah. Un saludo muy fuerte a Julen. Un saludo, Julen. Muchas gracias por escucharnos. Nos alegra que nos consideres pareja de moda. Ahora somos tendencia. Somos unos losers. Yo creo que en la próxima pasarela Gasteiz. Vamos a ir nosotros de Rockstars y nadie va a tener ni puta idea. ¿Y estos quiénes? ¿De estos Estos normales quiénes son? Sí. Pero estaría guapo. Pero no desfilar, sino ir de público, ¿no? Ir de público a una pasarela de moda que hay y vamos, pues eso, vestido ahí con unos harapos. Pero con una camisa que diga un podcast super original. con un micrófono así. Con un micrófono. Impreso. Pero ojo, que Julen nos dice que nos manda un segundo audio que dice... Y por cierto, muchísima caca. Ahí está. Yes. Caca Mucha para mierda. Ti también. Mucha mierda para ti, derramada de mil maneras. Esto ya que es el samanteo. El samanteo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. No sin antes recordaros que nos podéis seguir en redes sociales en @un podcast súper original. Que últimamente le estamos dando cañita a las Iván redes, está ilusionando con las ediciones de los videos. Sí, soy Instagramer. Creador de contenido. Ahora soy Instagramer. Tengo comunidad. Que dice mucho la comunidad de Instagram. Contenido, creación de contenido de valor creador, para contenido. La comunidad, para las palabras que ahí está. A la vez me da hasta... bueno, entre una que se está cayendo de sueño y otro que está con tos. Estamos ahí regular. Oye, ¿cómo le hiciste para no toser todo el podcast? Pues no sé, porque es oír comunidad y Instagram y me pongo enfermo. No, porque si no, era cada 5 minutos tosiendo, pero bueno, en el podcast no. Perdón por enfermar. Vale, pues seguidnos ahí en nuestras redes sociales. Recordad que estamos esperando que nos mandéis vuestras notas de audio al WhatsApp al 672-851600 y que estamos sorteando un pedazo de dibujo. Que lo podéis ver por aquí si estáis ahí en Instagram. Una reproducción de un dibujo de Upso. Yes, porque nos gusta mucho pintar y os animamos a que lo hagáis. Sí, chequen ahí las... Bueno, yo pongo en mi perfil de Tinta Embrujada eso es. Mis dibujos. Muy bien. Dibujos embrujados. Y nada, y si queréis ayudarnos económicamente, pues tenéis ahí nuestro PayPal también en la descripción del podcast y nuestra cartera de criptos. Os dejamos con los mezcaldunes del norte, que veo a uno ahí cargando un cañón. Sí. Otro montado ahí en un tanque. En un semi-oruga. En un tanquecito. Así que les dejamos. Sed muy felices, nos escuchamos en una semana. Agur. Chao. Ebro, Brunete, Belchite, dejamos muertos en cunetas y el hambre atizando en el vientre. Cruzamos la frontera, nieve y alambre. Francia solo nos dio desprecio, nos llamó indeseables, nos enterró vivos en su desierto. Pero el odio no se oxida, solo aprende a esperar. Si nos quitan la bandera, la pintamos en el metal. De Túnez a Biserta, Granada, calor y sed. Aprendimos a cazar nazis sin pedirle perdón a Dios ni al rey. No es tu sangre la mía, no es tu guerra la mía. De España al infierno.
los malditos bastardos. Normandía nos vio llegar con derrotas pintadas en acero. Guernica, Teruel, Ebro, nombres viejos en hierros nuevos. Entramos de noche en París por la puerta del olvido. Creían que éramos yanquis, pero gritábamos distinto. Luego vino la nieve, Alsacia quiso cobrarse lo que África perdonó.